Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hablábamos en el bloque anterior sobre este balance que hacemos de los eventos más importantes del año, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa quiénes creen ustedes que han sido los protagonistas del 2016 o al menos los personajes destacados que podamos decir llevarnos un buen o mal recuerdo, independientemente del desempeño que ahí hay que hacer tenido. la anotación antes de comenzar, que a veces se cae en el pecado de decir que el personaje del año tiene que ser alguien bueno. Yo no creo eso. Creo que nosotros los periodistas debemos de juzgar a alguien como personaje del año en función de las noticias que ha generado. O por lo menos en este programa así lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, Entonces, dependerá de la conciencia de cada quien. Bueno, ¿quién quiere lanzar el primero? Yo creo que el personaje del año se llama Otto Fernando Pérez Molina por lo que representa. Otto Pérez Molina, aunque fue detenido desde agosto de 2015, es la persona que más noticia ha generado siguiendo esta lógica de este gran caso de cooptación del Estado. Él engloba los casos en contra de Roxana Valdetti, el caso en contra de casi todos sus ministros que han parado con serias acusaciones por corrupción, este famoso caso de la cooperacha, los destapes que luego se hicieron por las anomalías que hay en la SAT y que seguramente nos vamos a seguir topando. Pérez Molina es el ejemplo de un político corrupto y de lo que los guatemaltecos no quieren y que tal expectativa que no ha quieren, generado sus pero casos. que han llevado al poder. Y que eligen al final de cuentas. Al final. Porque o sea, los casos de corrupción sí. En el caso de Otto Pérez Molina, si tú lo mencionas como personaje, a mí lo que me sorprendió de este año de él es que cuando creías que ya lo habías visto todo en relación a este binomio presidencial, resulta que no, cada vez van destapándose cosas más y más y más ofensivas en relación a la corrupción que tenían. Y yo creo que eso ha hecho que se ponga más a la exposición, además de los casos que se han desatado, cómo han avanzado los casos en los tribunales y que esto ha generado mucho de qué hablar, mucha indignación social, pero yo no creería que sea tanto el personaje del año. Yo, a pesar de sus ausencias, diría que el presidente Jimmy Morales, porque aunque no lo mirábamos a veces o no tenía muchos acercamientos con los medios de comunicación, cero luna de miel, como se ha dicho en otros gobiernos, cero luna de miel con la prensa, inició con una confrontación muy fuerte, y a lo largo de este primer periodo presidencial, aunque no lo veíamos hablando a los medios, en sus discursos, el presidente soltaba algún comentario que se tomaba en las redes sociales o por los medios de comunicación y esto generaba polémica, como digo, para bien, no tanto para bien, pero... Yo creo que en el caso de Jimmy Morales, más que una luna de miel con la prensa, a mí me gustaría hablar de una luna de miel con la población guatemalteca. O sea, había mucha gente esperanzada en él y seguramente aún la habrá, y muchas expectativas muy rotas y otros pues que superó sus expectativas puesto que no tenían ninguna al respecto de él, y justamente en sus ausencias o en sus presencias Jimmy Morales siempre daba de qué hablar por sus decisiones o sus inacciones. Yo lo que percibo de Jimmy Morales es que es el presidente más irrelevante de nuestra era democrática. Claro. O sea, cuando lo valora uno en cuanto a generación de noticia, en cuanto a ser personaje que figure con el primer año de Otto Pérez, con el primer año de Colom, con el primer año de Oscar Berché y el de Alfonso Portillo y el de Álvaro Arzú, realmente Jimmy Morales no creo que sea alguien que protagonice. Yo creo que él tiene como mucho temor a hacer las cosas mal, mucho temor a la crítica, mucho temor a ser atacado, mucho temor a que le sigan escudriñando ahí lo que podría todavía no saberse acerca de él y de toda esta gente que lo rodea. Entonces creo que eso a veces lo mantiene alejado y ausente en muchísimos casos. Yo quiero traer a colación a una persona o un personaje que no precisamente es guatemalteco, pero que sin duda ha dado mucho de qué hablar aquí en Guatemala, y es el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson. Él ha tenido muchísima incidencia en aspectos puramente políticos, de seguridad, de justicia aquí en Guatemala. El año pasado también la tuvo, pero creo que en sí los sectores de la población estaban más enfocados en lo que estaba pasando con el caso de la línea y esta lucha contra la corrupción, que era algo generalizado. Sin embargo, este año creo que esta lucha o este discurso ha sido mucho más dividido y hay muchos sectores, incluso en el mismo Congreso se ha podido ver que
han tomado la posición en contra del embajador Todd Robinson e incluso han pedido que sea destituido. A ver, en el caso del embajador, yo creo que ha sido un diplomático fuera de lo común. Quizá los demás se movían de la misma forma, un poco más discretos, él ha decidido no hacerlo así. Yo recuerdo unas declaraciones que dio a Prensa Libre donde le cuestionaban precisamente esa actitud tan aguerrida, tan beligerante con la diplomacia a lo que estábamos acostumbrados, y él decía, ¿cómo no meternos cuando están los niños muriéndose de hambre? O sea, ese tipo de cosas creo que lo hacen un personaje destacado. Y también que vimos, por ejemplo, al presidente del Congreso, Mario Taracena, decir, he recibido instrucciones en inglés, que después se retractó, pero quedó entre dudas, ya lo había dicho. Y luego el presidente Jimmy Morales dice, lo que se ve no se pregunta, respecto a estas instrucciones también que podría estar recibiendo el embajador, así que definitivamente ha generado muchísima controversia. Ya que lo mencionas, para mí uno de los personajes del año, no sé si bueno, si malo, si controversial o cómo calificarlo, es precisamente Mario Taracena, el anterior presidente del Congreso, o el vigente presidente del Congreso. A mí él me llamó la atención desde que saltó a la junta directiva. ¿Por qué? Porque finalmente, luego de que se decía de que él era uno de los operadores de Sandra Torres, resulta pues jugándole la vuelta, y vemos cómo, a pesar de ese mismo enojo propio del partido porque no querían a alguien como Mario Taracena, pues lo vemos en la presidencia del Congreso, y lo primero que hace es sacar las planillas y poner en aprietos a todos los diputados en el Congreso por los altos salarios, el tema de las plazas fantasma. Creo que fue muy transparente a la hora de decir que estaba recibiendo órdenes de todos lados, y eso creo que generó como mucha expectativa en él, y fue eso mismo lo que creo yo que hizo que él perdiera la reelección, o al menos que ni siquiera tuviera votos ahí. Que si bien Jimmy Morales es el presidente más irrelevante de la era democrática, Mario Taracena, sin tener el caudal político que tenían otros presidentes del Congreso, es uno de los más relevantes de nuestra era democrática en el Congreso. Al nivel, lo pongo yo, de Efraín Ríos Montt, cuando fue presidente del Congreso, en su cénite, en su cúspide de poder, sin tener el control de un partido tan asegurado como lo tuvo Ríos Montt, y en efecto dio varios golpes de autoridad a lo público, transparentando, y fue muy inteligente, sin decir bueno o malo, en poner enemigos en común a una sociedad guatemalteca que es tan conservadora en lo ideológico que rechaza a los sindicatos. Digamos que el sindicato del Congreso tampoco es que ayude, y las muy malas prácticas en la administración de su antecesor, que tampoco ayuda en simpatía, que es el señor Luis Rabé. Yo creo que lo que habría que resaltar de Taracena, y que él sí supo aprovechar a diferencia de Jimmy Morales, es subirse a este barco en contra de la corrupción que la gente tanto exigía, y sobre todo en el Congreso de la República. Al saber leer los tiempos. Exactamente, y eso le costó, tuvo un costo político. A ver, yo creo que en el caso de Mario Taracena estábamos hablando de una persona con un recorrido político bastante enmarañado, bueno o malo, pues muy profundo, mucha experiencia. Se ha sentado con los más malos y se ha sentado con los más buenos. Entonces tenemos ahí a un Se está con los político más poderosos, independientemente de buenos o malos. también. Eso no quiere decir que no sean malos. Así que bueno, ya vamos a un corte comercial, y al regresar pues más de este panorama político, el último del año, así que no se lo pierdan.